nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 22 y 23. Y el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 1. Y vamos a continuar con nuestra serie Reyes y Profetas. Y el tema de esta tarde se titula Perder para ganar. Hace 2 semanas estudiamos la vida del rey Uzías.
Y vimos que a pesar de que en los últimos días de su vida, en los últimos años de su vida, Dios lo castigó, Dios lo disciplinó porque se portó soberbiamente, fue uno de los reyes más prominentes en toda la historia de Israel. Fue un rey con muchísimos éxitos militares, con muchísimos éxitos económicos, políticos y personales. La Biblia recoge que se hizo muy poderoso y que Dios le prosperó. Fue un rey que gobernó por 52 años. Fue uno de los que más tiempo duró en el trono de Israel y uno de sus reyes más exitosos. Y hoy estamos leyendo que al final de su vida, dice en el versículo 22 de Segunda de Crónicas, capítulo 26, que murió el rey y fue sepultado allí en los sepulcros reales. Pero noten que en el versículo 22 dice que los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Hay una conexión en este versículo entre la historia del rey Uzías y la historia del profeta Isaías. El profeta Isaías, según las tradiciones bíblicas, se cree que era natural de Jerusalén y que fue primo del rey Uzías. El versículo que dice los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías. Así que Isaías era el escritor oficial, el historiador oficial del rey. Yo no sé si ustedes saben que todos los gobernantes tienen un escritor o un historiador oficial. Es más, tienen una oficina, tienen un departamento que se dedica a recoger todas sus entrevistas, todos sus discursos, todas sus declaraciones, todas sus palabras en reuniones privadas y en reuniones públicas. Y lo archivan como los registros, allí donde los reyes y los principales personas han hablado. De eso es que nosotros podemos ver en el día de hoy películas históricas, documentales de la vida de presidentes, de la vida de personas tan famosas y que pueden ser recreadas en el día de hoy. Bueno, Isaías era una persona muy prominente porque un escriba acompaña al rey donde quiera que va. El historiador del rey está donde quiera que el rey va. El historiador del rey está en una reunión donde quiera que el rey está reunido. Y cada vez que hay algo importante, ahí está el escriba recogiendo datos y escribiendo y dejando para la historia. Y también es importante darnos cuenta de esto, que cada vez que una figura está en el poder, y vamos a situarlo en este contexto, cada vez que hay un rey, un presidente o una figura de poder, tiene a su alrededor personas que trabajan para él y que cuando este rey termina, cuando este rey entrega a otro rey o cuando este presidente termina y viene el otro presidente, casi siempre la mayoría de esas personas son reemplazados por personas afines al rey que lo sucede. Eso sucede en casi todas las posiciones, las organizaciones. Así que con la muerte del rey Uzías, con el fin del reinado de Uzías, también terminaba el fin de la era de Isaías como el escritor oficial del rey. ¿Ven la conexión? Isaías fue el escritor oficial del rey hasta que el rey murió. Y seguramente el nuevo rey traería un nuevo personal, nuevos ministros, nuevos consejeros, nuevos mayordomos, nuevas personas de confianza que estarían en su entorno. Así que en aquel día en que
aquella caravana fúnebre entró en el cementerio real de Jerusalén. Aquel día en que los familiares del rey le acompañaban y sus amigos le acompañaban. En aquel momento en el cual se hacía una ceremonia oficial porque el rey había muerto. No solamente había pérdida para los que estaban allí, sus familiares, también el profeta Isaías, el escriba oficial del rey, perdía. Perdía un familiar, porque Usías era su primo. Perdía un amigo, perdía un protector, perdía su trabajo, perdía su posición y perdía sus privilegios. Y quizás Isaías, al salir de allí, se preguntaba, ¿y ahora qué hay para mí? Porque el sentido de pérdida es uno de los sentimientos más profundos que nosotros podemos experimentar. Hablando acerca de la muerte de su hijo pequeño, el rey David dijo, ¿podré yo hacerle volver? Cuando Eva, la primera mujer, dio a luz a su hijo Set, después que su hijo Abel había sido muerto. Fíjese si eso todavía estaba arraigado en ella, ese sentido de pérdida, ese dolor, que ella dijo, Dios me ha sustituido en lugar de Abel, a quien mató Caín. Sentido de pérdida nos hace reaccionar a veces de esta manera, porque no concebimos nuestras vidas sin ciertas personas, sin ciertas cosas, sin ciertos privilegios, sin ciertas posiciones. Si hemos perdido el trabajo, decimos, ¿cómo vamos a vivir ahora? Si hemos perdido un protector, decimos, ¿quién nos cuidará? Si hemos perdido la salud, una de las pérdidas más terribles, decimos, ¿y ahora cómo voy a vivir? Si hemos perdido nuestros ahorros, si alguno de ustedes en aquella crisis de la recesión hace años atrás perdió su casa, habrá dicho tanto esfuerzo para nada. Y si hemos perdido un ser querido, decimos, ¿cómo voy a vivir con este dolor? Porque no es menos cierto que esos sentidos de pérdidas nos estremecen. Y yo creo que eso es lo que Isaías sentía de regreso a su casa en Jerusalén. Y como Isaías, nosotros a veces nos lamentamos y lloramos. Cuando muere nuestro Usías, nos afligimos, nos quejamos y nos preocupamos y pensamos que no hay solución. Y nos desesperamos y sentimos un profundo vacío en nuestro interior. Y decimos como Marta, es cuando Jesús llegó le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dijo el salmista en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ese sentir de pérdida, de vacío interior. Cuando muere nuestro Usías, nos asalta la duda, se tambalea la fe, nos quiere dominar la tristeza y la desesperanza se asoma a nuestra ventana y la debilidad toca a nuestra puerta. Porque las pérdidas reflejan nuestra fragilidad. O las pérdidas nos recuerdan que somos frágiles. Ese es el primer punto que tienen ustedes ahí en sus notas. Las pérdidas revelan nuestra fragilidad, o las pérdidas recuerdan
nuestra fragilidad. Y así estaba Isaías, que lo había perdido prácticamente todo. Su posición, su privilegio, su trabajo, su influencia. Pero gracias a Dios que la historia no termina aquí. La historia de Isaías no termina con la muerte de Usías. Porque cuando abrimos en el libro de Isaías, en el capítulo 6, podemos leer de la siguiente manera. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué quiero yo enseñar en esta noche? Que gracias a Dios y que por medio de lo que Dios hizo con Isaías, su pérdida temporal se convirtió en una ganancia para él. No es menos cierto que el profeta perdió. Pero en ese mismo contexto, en ese mismo momento de angustia, en ese mismo año donde la desesperación quizás vino a él, ese fue el año donde él pudo ver a Dios de una manera que él nunca lo había visto así. Y esta es mi lección en esta tarde. Que en las manos de Dios, las vidas nuestras y las pérdidas nuestras pueden convertirse en una ganancia. Que Dios puede usar las circunstancias donde nosotros perdemos para aparecer Él de una manera mayor de que nosotros lo conocíamos. Para revelarse a nosotros de una manera más extraordinaria que lo había hecho anteriormente. No decimos que Isaías no conocía al Señor, Isaías conocía a Dios y servía a Dios. Pero Isaías tuvo una visión después que murió el rey. Su pérdida temporal trajo una ganancia mayor. Isaías no vio más a su rey, pero vio a Dios. Isaías no vio más la corte terrenal. Dejó su trabajo en la corte del rey, pero tuvo acceso a la corte celestial. Isaías dejó su vocación de historiador para convertirse en profeta de Dios. Isaías dejó su trabajo de escribir para el rey los archivos reales para convertirse en una persona que escribiría, inspirado por el Espíritu de Dios, palabra de Dios que ha llegado hasta el día de hoy para nosotros. Dicen amén, hermanos. Y no tenemos los archivos del rey. No conocemos los archivos ni lo que hizo, pero sí tenemos en nuestras Biblias las palabras y los escritos del profeta Isaías, inspirado por Dios, que han quedado para nosotros en el día de hoy. Por eso creo que hay momentos en nuestras vidas en que nuestras pérdidas en las manos de Dios se pueden convertir en una gran ganancia. Que nuestras pérdidas nos pueden llevar a encontrarnos con Dios de una manera que nosotros nunca lo habíamos hecho anteriormente. Y una manera que Dios se puede revelar a nosotros. Y una manera que Dios nos puede hablar. Y una manera que Dios nos puede tratar con nosotros. Abrir nuestros ojos. Y ponernos en una relación, en una dimensión con Él. Mucho más de lo que nosotros habíamos conocido y experimentado. Dicen amén, hermanos. Para lograr una ganancia mayor, a veces hay que tener una pérdida inicial. El grano que produce la espiga de trigo tiene que sembrarse en la tierra y morir. Si el grano no lo siembras y se muere, no nace y no produce. Así que la pérdida se convierte en una ganancia. El café. ¿Quién se toma aquí un vaso de café en grano? Levante la mano.
Aquí tenemos un cafetero de alta calidad, que se toma unos cafés fuertes a las 11 de la noche y en vez de despertarlo, le hace dormir. Pero no se toma el café en granos. Para tomarse el café hay que tomar el grano y tostarlo. ¿Es verdad o no? Pasarlo por el fuego. Y después que lo pasas por el fuego, entonces lo mueles. Y cuando ya está molido, lo echas allí y el agua caliente, esa agua hirviendo, pasa por él y el aroma, pueden oler como yo, el aroma del café. Para tomarte el jugo de naranja tienes que exprimirla y para calentarte la leña tiene que ser quemada. Y Dios permite muchas veces en nuestras vidas ciertas pérdidas, porque cuando nosotros perdemos, Dios nos da la oportunidad de ganar. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la ganancia de Isaías? Okay. Hay 4 cosas que les quiero dejar en esta tarde. En primer lugar, Isaías vio a Dios de una manera nueva. Dios se reveló a Isaías. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Era la costumbre de los reyes, que cuando se reunían los reyes, había diferentes niveles de tronos. Y el rey de un reino pues se sentaba en el primer piso. Pero el rey que dominaba un territorio mayor, así sucesivamente, hasta que el rey más importante y más poderoso ocupaba la posición más alta. Pero Isaías vio al Señor sentado en un trono en el cielo, por encima de todos los reyes de la tierra. Y aunque él había perdido a su rey, ahora ve al Dios, el Rey de Reyes, como un Señor soberano sobre todos. Dice que sus faldas llenaban el templo. Y este es otro detalle de la época. Porque cuando un rey era coronado, era vestido con su vestidura real. Pero cada vez que ese rey conquistaba un territorio o tenía una victoria, a ese vestido real se le añadía una cinta por debajo del vestido diciendo, él ha ensanchado su territorio. Y un rey que tenía una cinta, podías decir, ha conquistado un territorio. Pero un rey que tenía 10 bordes extras a su vestidura real, era un rey que había conquistado mucho territorio. Y era una señal de poder, era una señal de triunfo, era una señal de ser invencible, mientras las faldas del rey eran más largas. E Isaías vio al Señor no solamente sentado en un trono sobre todos los tronos, vio que las faldas del Señor llenaban el templo. Y eso habla de que no solamente es soberano, sino que también Dios es invencible. Dice que había serafines que volaban alrededor de él y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías estaba acostumbrado que ahí en la corte real habían personas sirviendo al rey. Y cuando el rey iba a entrar en la sala, alguien decía, entra el rey Usías, el rey que ha tenido tantas victorias, y así sucesivamente. Cuando vamos a la corte, ¿verdad? Vamos a la corte, estamos ahí sentados, esperando, y va a entrar el juez. ¿Se acuerdan lo que dije los otros días? Una jueza así chiquitica así, de tamaño así.
Entró y dijo el guardia, todos de pie, all rise. Y todo el mundo hizo así. Y entró aquella mujercita chiquitica con una autoridad. Y dijo, pueden sentarse todos. Y se sentó todo el mundo. La autoridad. Y él vio unos ángeles que volaban y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hablaban de la dignidad de Dios, le adoraban, le servían y proclamaban quién era Él. Isaías vio al Señor y escuchó la voz de Dios y se estremeció aquel lugar con la voz y la presencia de Dios, y los reyes antiguos eran muy temidos porque cuando hablaban era ley. Entonces Isaías tiene una visión. Dios revela quién es, su soberanía, su invencibilidad, su dignidad y el poder de su palabra. Isaías tiene una nueva revelación de Dios. Conoce a Dios de una manera diferente. Y las pruebas, mis queridos hermanos, y las pérdidas nos pueden llevar a encontrar a Dios de una manera diferente. ¿Dicen amén? ¿Cómo sabemos que Dios provee? Cuando nos quedamos sin nada. ¿Cómo sabemos que Dios liberta? Porque hemos sido oprimidos. ¿Cómo sabemos que Dios sana? Porque hemos estado enfermos. ¿Cómo sabemos que Dios conforta? Porque hemos estado angustiados. ¿Cómo sabemos que Dios dirige? Porque hemos estado desorientados y Él nos ha traído y nos ha dirigido. Aleluya. ¿Cómo sabemos que Dios es real? Porque lo hemos experimentado en lo profundo de nuestro ser. Entonces, Isaías pudo ver a Dios de una manera refrescante y nueva. Y también Isaías no solamente vio a Dios como es, sino también se vio a Él mismo. Cuando se comparó con Dios, dice el versículo 6. Entonces dice, ay de mí, que soy muerto, porque habiendo sido hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él abrió sus ojos y se dio cuenta quién era Él. Yo soy un pecador. Yo no merezco ver a Dios. Me voy a morir. Yo no merezco estar delante de la presencia de Dios. Y cuando tenemos una revelación de Dios a través de su palabra, en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios nos muestra también quiénes somos nosotros. Y nos damos cuenta que no somos tan importantes, ni tan santos, ni tan hábiles, que somos pecadores que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Lo mejor que nos puede suceder, hermanos, es vernos delante de Dios tal y como somos. Y eso no nos va a gustar en el primer momento, porque nos humilla, revela nuestra debilidad, revela nuestra suciedad y nuestra incapacidad. Pero resulta en bendición y en provecho para nosotros. Aleluya. Amén. Pedro estaba pescando. Y cuando vio que Cristo hizo el milagro, dice que se tiró a los pies del Señor. Le dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, iba persiguiendo a la iglesia, camino de Damasco, y el Señor se le apareció. Y Saulo cayó a tierra y quedó ciego por 3 días. En el Apocalipsis, Juan vio al Cristo glorificado y cayó, dice, como muerto a sus pies. Y el carcelero de Filipos, que había maltratado a los apóstoles cuando sucedió aquel terremoto, entró temblando y se postró y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo?
vernos en nuestra condición delante de Dios. Es la mejor cosa que nos puede pasar. Necesitamos esa revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque eso nos va a llevar a confesar y arrepentimiento. Nos da una nueva revelación de quién es Dios, de su verdad. Y Dios no solamente nos confronta, también nos conforta. Porque dice, cuando Él dijo, ¡ay de mí!, voló hacia Él uno de los serafines y tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Dios se revela quién es. Dios nos revela quiénes somos. Dios también nos revela lo que Él quiere. Dios nos revela lo que Él desea, su corazón. Y leemos ahí en aquella visión gloriosa que Isaías escuchó. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías pudo escuchar la conversación de la Trinidad y pudo escuchar y conocer el propósito y el deseo de Dios. Escuchar lo que Dios quería. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién les hablará? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios también nos encomienda una misión. La gran pérdida de Isaías se convirtió en estas cuatro cosas, en una ganancia. Vio a Dios, tuvo una revelación nueva de Dios. Y quiero decirle a todos ustedes que no es que tenemos que ver a Dios con estos ojos, porque no lo podremos ver con estos ojos. Pero sí tenemos en nuestras vidas una nueva revelación en el corazón a través de la palabra y del Espíritu de Dios. Y nosotros decimos en un momento, ay Señor, yo necesito de ti. No importa si has nacido en la iglesia, yo nací en la iglesia de pequeño, si has nacido toda tu vida y toda tu vida has estado en la iglesia, hay un momento en que Dios se hace real para ti. Si has estado visitando la iglesia por tiempo, hay un momento en que Dios se hace real para ti. O si nunca has oído de Dios, como le pasó a un hermano de esta congregación, no voy a decir su nombre. Él estaba en un lugar, en un campamento, y vio una luz ahí en el medio de aquellas tiendas. Y dijo, voy a ir a aquella luz, a ver a quién puedo conocer allí. En aquella luz, bajo aquella luz tenue, había un hombre predicando el Evangelio. Había una persona en aquel campamento de refugiados predicando a Cristo bajo aquella luz y 4 o 5 alrededor de él. Y este hermano cuenta que escuchó por primera vez el mensaje de Dios. Y nos contó, y fui para mi tent, para mi carpa, y me acosté y estuve llorando toda la noche. Un hombre hecho y derecho, fuerte como un roble, llorando porque Dios se le apareció en el camino. Dios nos puede mostrar quién es Él, tocar nuestros corazones. Y una pérdida y una prueba puede llevarnos a un encuentro maravilloso con el Señor, revelarnos quién es Él, revelarnos quiénes somos nosotros, escuchar sus planes y encomendarnos una misión. Voy a terminar con este resumen. Isaías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. El profeta que más escribió fue Isaías. Se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías habló de la santidad de Dios como nadie en el Antiguo Testamento. Isaías habló en el Antiguo Testamento de la necesidad de nosotros ser santos, no solamente en el servicio, sino moral y éticamente.
Isaías, durante todos sus escritos, habló de que Dios es el único Salvador. Isaías habló de la soberanía de Dios. Dijo que la gloria del Señor llena la tierra y que las naciones son como la gota que le cae de un cubo. Isaías es uno de los que más escribió acerca de Jesús. Capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 53 tenemos el gran pasaje de Cristo sufriendo como el Cordero de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es escritura de Isaías. Y esa escritura de Isaías también, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que vendrán las tinieblas y oscuridad cubrirá las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, el gran escritor, el vocero de Dios, se convirtió de historiador a profeta con la pérdida de su rey. Y tú y yo quizás tenemos alguna pérdida. Quizás hemos perdido algo y estamos en un momento difícil. Pero yo quiero decirte, mi querido hermano y amigo que nos visita, en las manos de Dios, nuestras pérdidas pueden ser una gran ganancia. Tú puedes experimentar a Dios como nunca antes tú lo has hecho. Dios puede venir a tu vida y fortalecerte de una manera extraordinaria. Dios te puede mostrar tu debilidad y tu necesidad y cómo Él la puede suplir. Tú podrás escuchar el plan de Dios y podrás decir, Señor, dame una misión que yo lo quiero hacer. Las pérdidas nuestras se pueden convertir en ganancias en las manos del Dios que nunca pierde. El Dios que dice que a los que le aman, todas las cosas les ayudan para bien. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te
ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso,